Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta planta conocida como cresta de gallo. La planta tiene alrededor de 10 centímetros de la altura. Está sujeta a una base, así que la podemos colocar fácilmente en una maceta. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio, un palillo de madera de alrededor de 12 centímetros de la altura, alambre moldeable, cada hoja tiene un alambre por dentro, cinta de floristería, una aguja y tijeras. Primero vamos a hacer las hojas. Empezamos por la más pequeña. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo, y hacemos 6 puntos de cadeneta. Colocamos un alambre junto con la cadeneta. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 1 centímetro o 2 más que las cadenetas. Colocamos uno de los extremos entre el ganchillo y el hilo. Subimos un punto de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo, que es el primer punto por debajo del alambre, y ahí vamos a hacer un punto medio alto. Cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Tenemos un punto medio alto. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos por separado. Echamos una hebra y en el siguiente punto de la cadeneta hacemos el primer punto alto. Repetimos. Tenemos 2 puntos altos y 3. Ahora un punto medio alto y 2 puntos bajos. En el último punto de la cadeneta hacemos 2 puntos bajos. Doblamos el alambre, lo dejamos bien pegadito a la vuelta, giramos la labor y vamos a trabajar por el otro lado de la hoja. Y también empezamos con 2 puntos bajos, en el mismo punto que los puntos anteriores que hemos hecho. 2 puntos bajos, ahora un punto medio alto, 3 puntos altos, y un punto medio alto. Hacemos un punto de cadeneta y un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. Un punto deslizado. Y ahora un punto de cadeneta por detrás de los 2 alambres. Cortamos el hilo, lo dejamos un poquito largo, alrededor de 6 centímetros, y cerramos el punto. Este hilo podemos cortar. Ahora juntamos los 2 extremos del alambre alrededor de medio centímetro, tapamos esta parte con el hilo verde hacemos otras 2 hojas igual que esta. Hojas medianas, formamos el primer punto y hacemos 10 puntos de cadeneta.
Colocamos un alambre junto con las cadenetas. Aquí también el alambre doblado tiene que tener un poquito más que las cadenetas. Subimos un punto de cadeneta. En el segundo punto, contando desde el ganchillo, vamos a hacer un punto medio alto. Cogemos el hilo por debajo del alambre y terminamos el punto por encima del alambre. Ahora vamos a hacer dos puntos altos. Cogemos el hilo por debajo del alambre y terminamos el punto por encima del alambre. Tenemos un punto alto y dos puntos altos. Ahora 3 puntos doble altos. Tenemos que echar 2 hebras al ganchillo. Cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Tenemos un punto doble alto. Hacemos otro punto doble alto. Y un punto más, un punto doble alto más. Tenemos que hacer 3 puntos doble altos por separado. 3 puntos doble altos por separado. Ahora 2 puntos altos. También por separado. Un punto medio alto. Y en el último punto de la cadeneta hacemos 2 puntos bajos. Hacemos 1 y 2. Doblamos el alambre, dejamos bien pegadito a la vuelta, giramos la labor y empezamos con 2 puntos bajos en el mismo sitio donde hemos hecho los 2 últimos puntos por el otro lado. 2 puntos bajos, ahora un punto medio alto, 2 puntos altos por separado, 3 puntos doble altos, los extremos del empiece llevamos junto con la vuelta para esconderlos. Tenemos un punto doble alto, hacemos otro punto doble alto y un punto doble alto más. Tenemos 3 puntos doble altos. Ahora 2 puntos altos. Un punto medio alto. Un punto de cadeneta y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. Dejamos el hilo por detrás de los 2 alambres. Hacemos un punto deslizado y un punto de cadeneta por detrás de los 2 alambres. Cortamos el hilo, cerramos el punto y terminamos la hoja igual que la anterior. Primero juntamos los 2 alambres, tapamos esta parte con el hilo en color verde. Y de estas hojas también hacemos otras 2 más. Esta es la más pequeña, la mediana. Ahora vamos a hacer la grande. Formamos el primer punto y hacemos 14 puntos de cadeneta. Colocamos un alambre junto con las cadenetas. Empezamos con 3 puntos de cadeneta. Dejamos el alambre entre el ganchillo y el hilo. Hacemos 1, 2 y 3 cadenetas. Ahora vamos a empezar en la cuarta cadeneta, que es la primera por debajo del alambre.
y vamos a hacer 3 puntos altos por separado. Uno, dos y 3. Ahora 3 puntos doble altos por separado. Un aumento de puntos triple altos. Tenemos que echar 3 hebras al ganchillo y en el siguiente punto hacemos el primer punto triple alto. Otra vez echamos 3 hebras y en el mismo sitio que antes hacemos otro punto triple alto. Ahora 3 puntos doble altos por separado. Tenemos un punto doble alto, hacemos otro punto doble alto y un punto doble alto más. En total 3 puntos doble altos. Ahora 2 puntos altos. Un punto medio alto. Y en el último punto de la cadeneta hacemos 2 puntos bajos. Doblamos el alambre, giramos la labor y empezamos con 2 puntos bajos. Ahora un punto medio alto, 2 puntos altos por separado, 3 puntos doble altos, un aumento de puntos triple altos. Echamos 3 hebras al ganchillo. Un punto triple alto y otro punto triple alto en el mismo sitio. Ahora 3 puntos doble altos por separado. Tres puntos altos por separado. Dos puntos de cadeneta y un punto deslizado en el mismo punto donde tenemos el alambre, donde hemos empezado la vuelta. El hilo tenemos detrás de los dos alambres. Un punto deslizado. Y por detrás de los alambres hacemos un punto de cadeneta. Cortamos el hilo. Colocamos los puntos y terminamos la hoja igual que las hojas anteriores.
de estas hojas también hacemos otras 2 más. De cada tamaño hacemos 3 hojas iguales. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas espirales. La segunda vuelta vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. En la segunda vuelta el motivo que vamos a repetir 6 veces es un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Entonces deberíamos hacer 6 aumentos seguidos. Para hacer un aumento tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Tenemos un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. El último aumento tenemos que hacer en el punto anterior al marcador. Otra vez colocamos el marcador. Vuelta número 3 hacemos sin aumentar. Deberíamos tener 12 puntos bajos. Hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Terminamos la vuelta en el punto anterior al marcador. Otra vez marcamos el punto y en la vuelta número 4 el motivo que vamos a repetir 6 veces es un punto bajo y un aumento. Tejemos un punto bajo y ahora un aumento. Un punto bajo, un aumento, un punto, un aumento. En esta vuelta también aumentamos 6 puntos. Deberíamos tener ya 18 puntos bajos al terminar esta vuelta. Volvemos a colocar el marcador. Vuelta número 5 tejemos sin aumentar. Deberíamos tejer 18 puntos bajos. En la vuelta número 7, el motivo que repetimos 6 veces es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto.
2 puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. También aumentamos 6 puntos. Después de terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos. Vuelta número 7, tejemos sin aumentar. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vuelta número 8. El motivo que repetimos 6 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos 3 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Vuelta número 9 tejemos sin aumentar, así que tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Deberíamos tejer 30 puntos bajos. Vuelta número 10, el motivo que vamos a repetir 6 veces es 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 5 veces más, que es durante toda la vuelta, y después tejemos una vuelta sin aumentar, que es vuelta número 11. En esta vuelta deberíamos tejer 36 puntos bajos. Vuelta número 12, hacemos 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el primer punto que tenemos sin tejer. Un punto deslizado. Repetimos 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado. 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado. El punto deslizado tenemos que hacer en cada punto bajo de la vuelta anterior. 2 puntos de cadeneta y un punto deslizado. Y aquí cerramos la vuelta con un punto deslizado. Retiramos el marcador. Hacemos un punto deslizado dentro del espacio de las dos cadenetas. Un punto deslizado, subimos 3 puntos de cadeneta. Aquí marcamos el punto. Hacemos otros 2 puntos de cadeneta y un punto alto en el mismo sitio donde hemos sacado las 3 cadenetas. Un punto alto, 2 cadenetas, otro punto alto en el mismo sitio, 2 cadenetas y otro punto alto en el mismo sitio. Las 3 cadenetas que hemos empezado la vuelta nos sustituyen el primer punto alto, entonces contamos que tenemos 4 puntos altos en el mismo sitio. Y esta parte vamos a repetir durante toda la vuelta. Hacemos 2 puntos de cadeneta y 4 puntos altos donde las 2 cadenetas. En el mismo sitio. 2 cadenetas, 2 cadenetas. Y otra vez tenemos 4 puntos altos en el mismo sitio. Repetimos 2 cadenetas, 2 cadenetas, un punto alto, 2 cadenetas, otro punto alto, ya tenemos 3, 2 cadenetas y un punto alto más. Otra vez tenemos 4 puntos altos en el mismo sitio. 2 cadenetas, un punto alto, ya tenemos 2 puntos altos,
2 cadenetas, 3 puntos altos y el último punto alto en el mismo sitio. Repetimos esta parte durante toda la vuelta. Cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Cerramos la vuelta, hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo bastante largo, dejamos alrededor de 20 centímetros y cerramos el punto. Ahora dentro de la flor colocamos un palillo de madera . Cerramos bien el anillo mágico y pegamos un poquito el palillo a la labor. El extremo podemos esconder dentro. Ahora enhebramos una aguja . Escondemos el hilo dentro. Ahora vamos a colocar las hojas. Primero colocamos las hojas pequeñitas . El palillo podemos tapar o con cinta de floristería o con el mismo hilo que hemos utilizado para hacer las hojas. Tapamos otro poquito del palillo, dejamos alrededor de 4 centímetros del palillo, el resto podemos cortar. Ahora abrimos las hojas . Primero la flor voy a colocar en una base. La base que tengo preparada es una base realizada con ganchillo. Cómo hacer estas bases podéis ver en mi canal, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. La base tiene un trozo de poliespan por dentro, así que es simplemente clavar la planta . Hasta que la altura que nos guste y colocarla en una maceta. Ya la labor tenemos terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.